Incertidumbre ya sabemos. Se han tomado medidas en las últimas horas por parte que tienen que ver con el dólar tarjeta, cómo se va moviendo la moneda extranjera, el dólar oficial, para empezar a hablar de lo que tenemos en este momento, ¿no? Concreto y con certidumbre. Bueno, los dólares continúan todos subiendo, quizá no de una manera tan radical como en principio se había pensado, pero sí en valores muy altos. El dólar financiero, como se conoce, ya está cómodo arriba de 1.000 pesos. El dólar blue está por arriba de 1.100. Continúa con esa tendencia de ir a buscar valores más arriba. Pero, digamos, el termómetro de este momento está siendo más el supermercado que el mundo financiero. Es cierto. Lo que primero se está anticipando a todo son las remarcaciones y obviamente la cantidad de precios en teoría atrasados bajo la mirada de esta nueva administración económica, que van a tener que ser corregidos hacia arriba, precio de las naftas, por ejemplo, precio de los servicios públicos, etcétera. Eso es lo que está picando en punta y trayéndonos información al revés. Digamos, nosotros no es el dólar y después los precios, sino los precios y después el dólar. Y creo que es un poco el primer balance que se puede hacer sobre lo que está pasando esta semana. Y a la vez una cuestión de ir escuchando medida tras medida que se vaya anunciando y eso va teniendo su impacto. En general es para que los precios vayan un poco más para arriba, tanto en pesos como el dólar en particular. Sinceramiento de la economía, esta es la palabra que se está usando y que se está escuchando, ¿no? Los precios, el dólar como tiene que estar, los precios a donde tienen que estar. ¿Esto es así? Sí, es una palabra un poco antipática, sí, sobre todo cuando los salarios no tienen un movimiento en la misma dirección que los precios. Eso de sincerar, bueno, sí, hay algunos precios que tienen la intervención del Estado o la tuvieron durante una política económica diferente que permitían otro tipo de estructura de precios. Hoy lo que va a mandar el precio de los bienes es el precio en dólares internacional, y como Argentina todavía no logra establecer cuál es el precio de equilibrio de conversión entre pesos y dólares, nos resulta muy caro. Y tampoco hay información sobre cómo se va a compatibilizar el salario con esas subas, y bueno, ahí está la parte un poco más compleja, que va a tener, creo que el primer semestre del 2024, obviamente lo que queda de este año, un proceso complejo de sinceramiento, si te parece la palabra, de precios, como han dicho los funcionarios, pero que para la población va a resultar un aumento del nivel general de vida y un proceso que va a llevar la inflación un poco más alto del lugar alto en el que ya está. Creo que eso es un poco lo que está pasando. Con este contexto económico, ¿con qué se encuentra el presidente electo de nuestro país y las medidas que propone en primera instancia, abruptas, como ha dicho, cuáles serían concretamente y cómo nos van a afectar? Bueno, en principio desarmar todo lo que refiere a gasto del Estado, y ahí obviamente en eso están los subsidios de precio que el Estado también tenía, y después una cantidad de recortes que se irán anunciando. Hay algunos que son más delicados que otros, como básicamente el gasto del sistema de seguridad social, que es donde están las jubilaciones, los beneficios para medicamentos jubilados, las distintas asignaciones que hay, pero la partida más importante del gasto es la del sistema jubilatorio. Entonces, una primera cuestión que está bastante en discusión para el próximo haber jubilatorio es que hay una parte que se está cobrando bonos. Sí. ¿Y qué pasaría si la decisión es recortar ese bono? ¿Cómo quedaría el haber mínimo? Sería alrededor de 102.000 pesos, cuando hoy se está cobrando con el bono 150 y pico mil. Compleja la situación para esa ecuación de los ingresos contra los precios. Pero el objetivo, si es que en algún momento logra tener resultado, porque todavía es
es un experimento económico en un futuro que no se sabe exactamente cuándo, la inflación bajaría, realizando ese ajuste, y el beneficio, en todo caso, estos sectores, como los trabajadores o los jubilados, etcétera, tendrían que verlo más adelante con una baja en la jubilación. Pero sin duda este es un periodo en el que hasta los propios funcionarios están hablando de sacrificio, sufrimiento. Esas son las palabras que se están utilizando, digo, no son palabras mías, que tiene que realizar una parte de la población para que la economía se estabilice. El problema es que siempre es la misma parte, el mismo segmento social el que tiene que realizar esos esfuerzos, y obviamente tampoco hay novedades sobre que se vaya a intentar cubrir eso con algún impuesto a sectores más acomodados. O sea, la distribución del ingreso va a empeorar, y bueno, un poco eso es lo que la primera instancia que se está observando. Federico, el presidente electo prometió que este ajuste no lo va a pagar el pueblo, ni la clase trabajadora, ni los jubilados, y que lo va a pagar otro sector, que no sabemos cuál es. Imagino que se refería al sector político o a lo que él llama la casta. ¿De qué manera esto puede ser real, ¿no?, con lo que estás contando? Con listas de precios que han llegado con 40% de incremento y que por acuerdos solo se va a trasladar el 20% a las góndolas. Ya esto es un montón, estamos hablando de una suma de dinero impresionante que no puede, es decir, ya lo está pagando al ajuste el trabajador, los sectores de menos recursos con este gobierno todavía, ¿no? Sí, exacto. No es que no hay errores arrastrados, porque si no tampoco la situación hubiera llegado hasta acá. La verdad que la gestión hizo lo que pudo, pero fue mala, no se puede negar. Ya el resultado puesto muchísimos problemas, sobre todo con los precios. Pero lo que veo es que, respecto de tu pregunta, ninguna de esas partidas son significativas. Claro. O sea, si yo estoy anunciando, por un lado, que intentar bajar 12, 13 puntos del PBI en gasto, no me alcanza para nada con el gasto político o el gasto de la administración pública. El punto fuerte son los jubilados. Lamentablemente, aunque nadie quiera verlo, cuando se ve la estructura de gasto, la partida que es más grande y por muchos cuerpos es la partida jubilatoria, y es un sector que está en déficit hace muchos años entre lo que se recauda de los trabajadores y lo que se le paga a los jubilados como haber. Entonces, no tengo duda que el ajuste va a venir por ese lado. Quizá lo otro es más de índole simbólica, como para ir acompañando políticamente, poder decir, vean que reestructuramos el gasto en estos lugares. Pero la parte más crítica viene ¿qué va a pasar con la fórmula de actualización jubilatoria? Que quizás se suspenda en un contexto donde los precios suben, como vos comentabas recién, y se le suspenda la fórmula que se votó primero en el gobierno de Macri y después se actualizó la fórmula de cálculo del gobierno de Alberto Fernández. Son las partes más críticas y más delicadas. Creo que eso es a lo que se está apuntando. El verdadero número para ajustar las cuentas públicas está en ese espacio. Quizá podría hacerse con otra política, pero la idea es ir a la reducción del gasto, sí, no tratar de tener más ingresos. Entonces, cuando uno mira que hay una idea de concentrarse en ajustar los gastos y el gasto más importante es el de jubilaciones, uno se da cuenta que los puntos fuertes son, obviamente, se va a pagar el bono, que ya se vive pagando. ¿Qué va a pasar con la fórmula jubilatoria? Que ya se plantea cómo poder suspenderla. Creo que es por ahí, porque ahí está el dinero grande, claro, que se ahorraría el Estado si quiere hacer una. Federico, para terminar, ¿ves factible que de aquí... Perdón, te interrumpía. Para terminar, ¿no? Digo, ¿ves factible que de aquí a un año y medio, 2, se termine con la inflación en este país con estas medidas que propone Milei? Sí, es posible, tiene que salir todo bien, no se tienen que arrastrar errores, no se tienen que cometer errores de política. Es como una operación muy delicada, que tiene muchísimas posibilidades de generar otros efectos negativos que impidan que tenga éxito. Pero si tiene éxito, sin duda es una medida contundente para poder bajar la inflación. Es decir,
va a ser la inflación la que nos va a informar si la política económica está siendo buena, si está teniendo resultados o si no los está teniendo. Y la gran pregunta está ahí, es decir, ¿cómo haces para bajar la inflación si el jubilado tiene una fórmula de actualización que cada 3 meses te cambia la partida de gasto más importante? Lógico. Entonces va a haber un efecto que tiene que ver con los sectores más delicados. Bien. Y qué reacción tenga la sociedad en función de esa situación y de estos acuerdos, de esa situación en la que queden los jubilados, si hay manifestaciones, si no las hay, cómo se intente controlar eso. Ahora, de ejecutarse y ejecutarse todo bien, sin duda que con un plan de ajuste tan restrictivo como significa el que se está planteando, la inflación va a ceder, ¿sí? Federico, la verdad que podríamos hablar largo y tendido porque hay un montón de cosas para seguir dialogando, el proyecto económico de este país, la industrialización, el trabajo, las importaciones, pero bueno, podríamos estar un programa entero. Así que te vamos a volver a molestar seguramente en estos días.